conciliar estos dos aspectos de la edición y la literatura no es fácil, ¿eh? Y hay personas que se atreven incluso y le añaden un tercer factor que puede ser canales, revistas, páginas web temáticas exclusivamente dedicadas al mundo literario y no lo abarcan todo. Es imposible, afortunadamente, porque eso da de sí toda la creatividad que tiene y además nos lo muestra también en sus distintas vertientes. Bueno, Iván Martínez Ulín, muy buena, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Antonio. Bien, Ulín bien dicho, ¿verdad? Ulín bien dicho, como Welling, pero sin la E. Como Welling, pero sin la E, bueno, buena orientación, así podemos hablar un poquito. El libro es tu tercera obra ya, ¿no? Tercera novela ya. Y además en el campo de la novela, ¿tú te sientes a gusto ahí en la novela? Sí, lo que pasa es que me muevo en diferentes géneros, que es lo que, como siempre digo, contribuye a confundir al lector. Una isla llamada Utopía. Utopía, bueno, eso es. Y eso sería también interesante en cuanto al reflejo que nos provoca, ¿no? Pero yo veo aquí una persona ya desesperada de por sí. ¿O bueno, no? Es una figura un tanto melancólica, que invita pues, a saber qué sucede, ¿no? En el libro es un hombre en mitad de la nada, en mitad de la playa, ¿no? Ahora que ya tienes la tercera escrita, cuando empezaste a escribir la primera, e incluso no estaba publicada, empezaste a escribir, digo, sí. ¿Qué sentimiento había ahí? Esa es la primera novela que escribí. Es decir, es la tercera editada, pero es la primera que escribí, o sea que todo lo que había de ese Iván joven, rebelde, contestatario, esperanzado, está ahí dentro. Vamos a mostrar portada y contraportada porque tienen una continuidad preciosa. Tiene elementos que están muy relacionados con la temática del libro. Con la temática del libro. Ahí la vemos perfectamente. Descríbenosla un poquito. Bueno, pues yo creo que la portada es cosa de la editorial, pero creo que tiene un elemento un poco bucólico, ¿no? De ese hombre ahí en mitad de la playa, en soledad, un poco una isla en sí mismo, ¿no? La fotografía, que está muy relacionado con la trama, sí. Y hay un pequeño huevo en la parte de atrás de Fabergé, sí. Que tiene que ver con la historia. Que tiene que ver con la historia. Tiene que ver con la historia, pero eso ya, ¿no? Hasta ahí puedo leer, dejo al lector que lo descubra. Bueno, pues, ¿cuál es tu hilo conductor? ¿A dónde quieres llevar al lector? Bueno, eso es complicado, porque yo siempre digo que un autor sabe cómo comienza el libro, pero nunca cómo acaba. Hay un momento en el que el libro toma el control. Y el libro toma el control. Y tú eres simplemente un transmisor. Una herramienta. Y él acaba donde quiere acabar. Quizás sea una idea también romántica, pero puedo asegurar que es cierto. En mi caso, pues, bueno, en este libro en concreto es un periodista de Málaga que se embarca en una historia a través de un encargo que le hace el diario con el que suele colaborar y, bueno, tiene que descubrir una misteriosa isla del mar de China que supuestamente ha sido adquirida por un millonario europeo. Y ahí comienza el viaje. Y hasta ahí puedes leer. Hasta ahí puedo. Mira que es malo, ¿eh? Estas cosas no se hacen. O sea, hay exceso de producción, hay poca producción, hay muchos lectores, hay pocos. ¿Cómo está el panorama? Creo que hay menos lectores que libros editados. Y eso es peligroso, porque se confía en la autorregulación del mercado y en que el lector sea el que llegue al libro. Cuando, digamos que es un poco falso ese tema. Las librerías, los distribuidores juegan mucho con el bestseller. Por lo tanto, hay libros que pueden ser una auténtica joya y se quedan en el trastero. Y eso es una pena. Bueno, pues tengan ustedes y hagan sus conclusiones. Y los bestsellers tienen también una política tanto de iniciación como de fin, ¿no? Que ahí, desde luego, estamos hablando de... Eso sí que es la industria, ¿no? Editorial, la que mueve los bestsellers. Sin embargo, hablamos de otro tipo de obras y que no son ni conocidas y, sin embargo, componen partes esenciales de ese patrimonio. Bien, proyectos de futuro seguro que hay. Así que vamos a sintetizar. Bueno, yo tengo todavía más libros en cartera y estoy trabajando en nuevas novelas, así que creo que tengo todavía por delante un camino. Creo que la editorial también está interesada en reeditar mis 2 obras anteriores y después de eso empezaremos con los que están ahí todavía esperando su momento. ¿Y qué es lo que te lleva a escribir apasionadamente? Porque tienes que dedicarle muchas horas en el día, ¿no? Sí, siempre digo que soy más lector que escritor. Creo que es muy importante, además, consumir más libros de los que produces. Y en cada momento, Antonio, ese es uno de mis problemas, que soy un escritor muy camaleónico, porque escribo en cada momento lo que me apetece y lo que creo que tengo que escribir. Eso es bueno también, ¿no? Bueno y malo, porque confundes a los lectores, que muchas veces leen un libro tuyo y a lo mejor piensan que todos van en la misma línea, y cuando se encuentran con un libro totalmente diferente,
a lo mejor se desencantan. Bueno. Pero bueno, es mi manera de escribir, no lo puedo evitar, es mi forma. ¿La temática local, la preferís para identificar los contenidos de la obra? En mi caso sí. Yo siempre... Es raro que no se mencione Málaga en un libro mío. O transcurre en Málaga, o comienza en Málaga, o pasa por Málaga. Y me parece que es importante además. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber compartido parte de ese trabajo diario y que evidentemente son muchas cosas las que se pueden contar, ¿no? En imágenes, en texto, la que se pueden sentir. Y esa es ya la parte del lector, ¿no? Que le mete su propia cosecha a la obra que tiene entre manos. El próximo lunes a las 7:30, Patrimonio y Tradiciones. Hasta la próxima.